Si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle a me gusta. Tu apoyo nos ayuda a compartir más historias increíbles. Hola, me llamo Alicia Andrade. Esta es mi historia. No es fácil de contar. Trata sobre decisiones, errores y el tipo de secretos que pueden destrozar a una familia. Todo comenzó una tranquila noche de viernes, el tipo de noche que es normal hasta que deja de serlo, hasta que sucede algo que lo cambia todo. En ese momento, era madre soltera criando a 2 hijos sola. Mi hija Elena tenía 16 años, era inteligente, independiente, pero distante. Mi hijo Jonathan tenía 12 años, sentía curiosidad por el mundo, crecía rápido y se hacía preguntas que no siempre estaba lista para responder. Esa noche, pensé que la vida era normal. Pensé que era solo otra noche, cena, televisión, hora de dormir. Pero en realidad fue el comienzo de una tormenta que no vi venir. Esta es una historia sobre la confianza rota, los límites puestos a prueba y las decisiones que nos definen. Trata sobre cómo un secreto, una traición, puede cambiar el curso de la vida de toda una familia. Si alguna vez has cargado con un secreto demasiado pesado para compartir o has vivido una traición que no pudiste olvidar, tal vez lo entiendas. Tal vez veas una parte de ti en mi historia. Pero te advierto que esta no es una historia fácil de escuchar. Es cruda. Es real. Y es una que he cargado durante mucho tiempo. Así que déjame llevarte de vuelta a la noche en que todo cambió. Los 3 estábamos sentados alrededor de la mesa, Elena revisando su teléfono sin parar, Jonathan hurgando en su comida y haciendo preguntas al azar, y yo medio presente, medio ausente. Estaba exhausta, agotada por las exigencias del trabajo, las facturas apiladas en la encimera y el silencio que llenaba la habitación. No hablábamos, no conectábamos, solo existíamos. Y eso dolió más de lo que me permití admitir. Jonathan se quejó de que la pasta estaba demasiado simple. Elena puso los ojos en blanco y murmuró algo en voz baja. En cuestión de segundos, los dos estaban discutiendo como siempre. Suspiré, revisando mi teléfono para bloquear el ruido. Fue entonces cuando lo comprendí. No éramos una familia cenando. Éramos 3 personas sentadas en la misma mesa, pero a kilómetros de distancia. Más tarde esa noche, la tensión no hizo más que aumentar. Jonathan y Elena se pelearon por el sofá mientras veían la televisión. Era ridículo, la verdad. 2 niños discutiendo sobre quién se quedaba con el mejor sitio en un sofá modular. Pero sus voces subieron de tono. Su frustración se desbordó y antes de que me diera cuenta, se estaban empujando como enemigos en lugar de hermanos. Perdí la paciencia. Les dije que pararan, que maduraran. Elena se fue hecha una furia a su habitación. Jonathan estaba enfurruñado en el sofá, con los brazos cruzados y los ojos pegados a la televisión parpadeante. Pero bajo las discusiones podía sentir algo más profundo, algo inquieto en ambos y en mí. Cuando finalmente logré levantar a Jonathan del sofá y llevarlo a su habitación, lo arropé como siempre. Era un ritual que había mantenido desde que era pequeño. Pero esa noche no me gustó la madre fuerte que podía con todo. Me sentí vacía. Mi divorcio me había dejado agotada emocional y económicamente. La soledad en mi vida era ensordecedora. Quería que alguien, para que me viera, para que me quisiera, para que me recordara que no era solo una madre cansada luchando por mantener todo en orden. Pero todo lo que tenía era el silencio de esa noche y el hecho de que las grietas en nuestra familia solo se agrandaban, y no tenía ni idea de lo cerca que estábamos de rompernos por completo. Después de que los niños se fueran a la cama, la casa quedó en silencio, demasiado silencio. Me senté sola a la mesa de la cocina con mi copa de vino a medio terminar, mirando las facturas extendidas frente a mí. La luz, el agua, la tarjeta de crédito, todas exigiendo más de lo que podía dar. El refrigerador zumbaba suavemente. El reloj de la pared marcaba el tiempo, más fuerte de lo que debía. Y por dentro, mis pensamientos daban vueltas. Me dije a mí misma que esta era solo otra noche, otra tarde.
como las innumerables que había sobrevivido. Pero la verdad era que no se trataba solo de dinero, se trataba del vacío que llevaba dentro. Yo, invisible, sin amor. Era una mujer que alguna vez soñó con un futuro lleno de alegría, risas y compañía. Y sin embargo, aquí estaba, sola en la mesa, ahogada en responsabilidad y silencio. Me encontré pensando en los años anteriores, cuando estaba casada, cuando aún creía en el para siempre. Mi exmarido Carlos no era un hombre terrible, al menos no al principio. Era encantador, trabajador y, por un tiempo, me hizo sentir que yo importaba. Pero con el tiempo, el amor se desvaneció, la distancia creció y luego llegó la traición. Nunca les conté a los niños toda la historia. No podía. Pero Carlos me había sido infiel, más de una vez. Y cuando finalmente tuve el coraje de irme, me prometí a mí misma que nunca más dejaría que alguien me rompiera así. Pero las promesas son más fáciles de hacer que de cumplir, y las heridas, por muy viejas que sean, vuelven a sangrar cuando menos te lo esperas. Justo cuando estaba a punto de limpiar la cocina, vibró mi teléfono. La pantalla se iluminó con un nombre que no había visto en meses. David. David era complicado. No era mi marido. Y aunque me dije a mí misma que había terminado con él para siempre, ver su nombre en mi teléfono esa noche me aceleró el corazón. Dudé, mirando la pantalla brillante, entre ignorarla y responder, pero curiosidad o tal vez debilidad. «Hola», susurré, con la voz apenas firme. «Alicia», dijo. Su voz era baja, familiar, demasiado familiar. Simplemente no podía dejar de pensar en ti. Debería haber colgado, pero no lo hice. Hablamos durante horas sobre nada, sobre todo. Y por primera vez en mucho tiempo, deseé, vi. Cuando finalmente colgué, la culpa se apoderó de mí como un peso. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba arriesgando? Pero en el fondo, ya lo sabía. Estaba al borde de algo peligroso. Los días siguientes se confundieron, pero el secreto. Durante el día, solo era mamá, cocinando, trabajando, regañando a mis hijos por pelearse por el control remoto. Pero por la noche, después de apagar las luces, era otra cosa. Era una mujer que vivía una doble vida, ocultando conversaciones, borrando mensajes, protegiendo mi teléfono como si fuera un tesoro lleno de verdades prohibidas. Jonathan se dio cuenta primero. «Mamá, ¿por qué siempre estás con el teléfono?», preguntó una noche. Me reí. Elena, sin embargo, no se dejaba engañar tan fácilmente. Me dirigió esa mirada penetrante de adolescente, esa que dice: «Sé más de lo que crees». Los muros de mi mundo secreto eran delgados, y tarde o temprano sabía que se derrumbarían. No eran solo llamadas. David quería verme. Me rogó, me convenció y finalmente cedí. Les dije a los niños que tenía trabajo extra. Les dejé dinero para la pizza y les prometí que llegaría tarde a casa. Y entonces lo vi. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, todos los límites que había intentado construir se derrumbaron. Fue como si el oxígeno volviera a mis pulmones después de años de asfixia. Fue peligroso, imprudente, incorrecto, y aún así no pude. Cuando finalmente conduje a casa esa noche, el peso de lo que había hecho me oprimía. Los niños dormían, la casa estaba a oscuras, pero el silencio ya no era solitario, era acusador. Y en ese silencio me di cuenta de algo que me heló la sangre. No era mejor que Carlos. La traición que una vez desprecié, ahora la llevaba dentro de mi corazón. En las semanas siguientes, mi vida se convirtió en un equilibrio para el que no estaba preparada. De día, era la madre, preparando el desayuno, llevando a los niños a la escuela, gestionando las facturas y manteniendo la casa en orden. De noche, era otra persona por completo, haciendo llamadas a escondidas, borrando mensajes de texto e inventando excusas para llegar a casa más tarde de lo habitual. Me decía a mí misma que tenía el control, que nadie sospechaba nada,
pero en el fondo, yo sabía que no era así. Jonathan se volvió más pegajoso, siguiéndome por toda la casa, haciéndome preguntas interminables. ¿A dónde vas, mamá? ¿Por qué le sonríes así al teléfono? ¿Quién te hace reír? Elena, en cambio, se retraía aún más. Pasaba horas en su habitación, con los auriculares puestos, su mirada dura cada vez que se encontraba con la mía. No decía mucho, pero su silencio lo decía todo. El ambiente en la casa estaba cambiando. Mis decisiones creaban ondas, ondas que pronto se convertirían en olas. Un viernes por la noche, les prometí a los niños que cenaríamos juntos, sin teléfonos, sin distracciones, solo los tres, como antes. Pero entonces llamó David. Quería vernos, solo una hora, solo para hablar. Me dije a mí misma que solo estaría fuera un ratito, que los niños estarían bien, que me merecía este pequeño trocito de felicidad, pero una hora se convirtió en 3. Para cuando llegué a casa, la mesa de la cocina estaba vacía. Había platos fríos de comida intactos. Elena esperaba en la sala, con los brazos cruzados y los ojos encendidos de ira. «Lo olvidaste», dijo secamente, con una voz más cortante que cualquier grito. Jonathan apareció del pasillo, pálido y con la voz temblorosa. «¿Estabas con alguien, mamá?» Se me encogió el estómago. Abrí la boca, buscando palabras, excusas, cualquier cosa, pero no me salió nada. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, Elena no se contuvo. «Sé que estás saliendo con alguien», dijo con un tono frío. «Crees que no nos damos cuenta, pero no somos tontos». Intenté negarlo para explicarlo, pero la verdad estaba escrita en mi rostro. Los ojos de Jonathan se llenaron de lágrimas, los de Elena, de furia. «Eres como papá», espetó. Y esas palabras me golpearon como una daga, porque tenía razón. La misma traición que había roto a nuestra familia una vez. Yo la repetía. Pasaron los días, pero el daño ya estaba hecho. Elena dejó de hablarme por completo. Me evitaba su casa, pasando más tiempo con sus amigos que bajo mi techo. Jonathan se quedó callado, sus preguntas fueron reemplazadas por silencio. No me miraba, no se reía de mis chistes, no me dejaba arroparlo como siempre lo hacía. La casa que una vez fue solitaria ahora es hostil. Cada rincón susurraba culpa. Cada silencio gritaba vergüenza. Y, sin embargo, seguía sin poder decidirme a terminar con David, porque en esos momentos con él, yo estaba viva, deseada, vista. ¿Pero a qué precio?